poder conectarnos, no solo por el momento en que estamos viviendo, sino porque siempre hemos pensado que la selección debe estar cerca de todo el ambiente del vóley. Y ojalá que lo podamos lograr juntos. Quiero disculpar al presidente de la federación, que está en una reunión también de Zoom junto con otros presidentes de federaciones sudamericanas, así que me pidió que los disculpase, cuestión de que sepan que sabe de nuestra intención de tener una reunión, pero lamentablemente no puede participar. ¿Mm? Así que bueno, démosle inicio a lo que queremos compartir con ustedes. ¿Mm? Hemos preparado, igual que hace 15 días, un Power, un poco explicando cómo es en este caso el staff técnico de nuestra selección. Este es el cuerpo técnico conformado por todos profesionales que dirigen la selección sub-21. También está la selección sub-23, que es una selección nueva, un grupo nuevo que se ha tomado hace 4 años intentando imponerlo en el contexto mundial, pero aparentemente no va a ir adelante. Así todo, la Norseca, centro y norte de América, es una categoría que tiene todavía prevista, y hay para este año previsto una Copa Panamericana. Como se ve en el gráfico, 2 asistentes técnicos, Iván, que como ustedes saben, además de ser el asistente de la selección, es entrenador de la selección sub-21, Guillermo Jiménez, Memo, que se incorporó este año, Beto como estadístico, Pablo Polanco, nuevo preparador físico de la selección, con un pasado en la selección femenina, que tiene su ayudante, que es Andrés Riquelme, Esteban Yuri como kinesiólogo, está con nosotros desde el inicio del proceso, con un ayudante que es Giovanni Barbieri, que es también el kinesiólogo de la selección, y otros 2 asistentes más, que son Cristóbal Orellana y Rodrigo Urriola. Como verán, es una cantidad de profesionales importante para la selección, y tratamos de estar todos en el entrenamiento de cada una de nuestras selecciones. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los criterios que utilizamos para la captación de nuestros jugadores. Cuando digo captación, quiero decir la integración de ellos en nuestras selecciones, la lámina 4. ¿Mm? ¿Qué es lo que tenemos como idea? Primero, evidentemente, cuando hablamos de captación, al igual que con las selecciones menores, tenemos en cuenta la edad. Evidentemente, la edad va a ser aquello que en definitiva va a definir en qué selección va a estar. Después, el otro criterio que tenemos, que es sumamente importante, es el criterio de la estatura. La estatura hoy es una de las cosas más importantes para participar en un seleccionado. Evidentemente, también hay acciones o condicionantes que pueden cambiar o sustituir el tema de la estatura. Uno es el salto, otro es el alcance. Estas son cosas que nosotros tenemos en cuenta al momento de poder elegir a nuestros jugadores. Tenemos en cuenta, según la edad, cuál es su capacidad técnico-táctica, características que tienen que ver con el físico,
que tienen que ver con la fuerza, la velocidad, la agilidad, y algo sumamente importante, que es el criterio de juego, ¿sí? ¿Cuál es su interpretación del juego? ¿Mm? ¿Cómo se ve el juego? Todas estas cosas nosotros las tenemos en cuenta al momento de ver y de qué hacemos para poder elegir a nuestros jugadores. ¿Qué otra cosa es importante al momento de lo que nosotros hacemos y cómo nosotros trabajamos? Saber cuáles son las competencias en las que participa nuestra selección. Nuestras selecciones tienen competencias que nosotros participamos en sudamericanos, copas panamericanas, Challenger Cup, premundiales, preolímpico, y utilizamos partidos y giras amistosas. Los sudamericanos tienen determinadas características que son los sudamericanos de base, que se juegan en todos los años pares. 2018, 2020, 2022. Todos los años pares se hacen los sudamericanos de base. Sudamericanos, sub-19, sub-21, sub-17 en algunos casos, antes infantil, menor, juvenil. En el caso del seleccionado adulto, los años impares es cuando se hace el sudamericano. Otra de las competencias que nosotros participamos son las copas panamericanas. Las copas panamericanas adultas se hacen todos los años y participan entre 8 y 12 equipos americanos según el país que lo organiza. Hay una idea de la Norseca de poder hacer también todos los años las copas panamericanas de base, lo cual haría que las selecciones de base pudieran tener todos los años una competencia importante. Eso, evidentemente, mejoraría la capacidad de juego de nuestros equipos. Una competencia nueva en la que nosotros estamos participando desde el 2018 es la Challenger Cup. La Challenger Cup es el ascenso a la BNL. Jugamos las dos Challenger Cup que se hicieron hasta el momento. La Challenger Cup tiene una etapa sudamericana que se jugó en el 2018, donde nosotros participamos, se organizó en Santiago, ganamos la participación sudamericana, y Sudamérica tiene un medio cupo con Asia. Ese medio cupo en el 2018 ni en el 2019 se jugó. Entonces, de esa manera, nosotros en el 2018 ganando la etapa sudamericana y en el 2019 como equipo mejor clasificado en el ranking, participamos de la Challenger Cup. Si bien es una competencia en la que solo ganamos un set, para nosotros es una excelente medida porque podemos ver en qué nivel estamos, ya que con el correr de los años hemos ido mejorando las competencias en las cuales participamos. Y en esto también se engancha la posibilidad de jugar los premundiales, que como saben, sean premundiales propios de juego, que tienen que ver con la fase de rotación, con la fase de contraataque o con la fase de transición. Y hay algo que también hemos tenido en cuenta, especialmente estos 2 últimos años, que tiene que ver con el juego. Es mucho lo que hacemos, y tanto es así que además de dedicarle una parte de cada entrenamiento al juego propiamente dicho, miniset de 11 puntos, que todo el año pasado le hemos dedicado un entrenamiento solo a jugar. En esta parte del entrenamiento, en la fase que está centrada en el juego, el entrenador tiene que ver mucha incidencia, pero desde el punto de vista táctico. Evidentemente, también entrenamos la técnica, pero siempre en esta parte del juego
son más las correcciones tácticas y las indicaciones tácticas Acá. técnicas. Bien, de mi parte está terminado. Después, si quieren, vamos a todas las preguntas que quieran hacer sobre lo que estuvimos hablando. Pasamos a el próximo tema. Dale nomás, Iván. Dejamos a Iván Villarreal con los parámetros mundiales de altura. Y aquí que nos va a explicar un poco, así que dale nomás, Iván. Disculpen la dificultad que existió en la presentación, pero bueno, estamos bastante colapsados con la internet. Bien, vamos a hacer un análisis breve del tema de la estatura, que es un parámetro importantísimo, como lo hemos detallado desde el trabajo de base, y también no es un elemento que dejemos suelto en las categorías superiores, sub-21, sub-23 y de todo competidor, ¿ya? En el pasado sudamericano, ¿cierto? Todos los países que participaron en el sudamericano de Chile, ¿cierto? Vemos que hay un desnivel claramente de aquellos países que tienen mayor desarrollo volebolístico con aquellos que están un peldaño más abajo. Y Chile, afortunadamente, ¿cierto? Está respetando esta media que está dentro de lo que son los criterios de la estatura internacional. El gráfico presenta 2 barras por país. La barra azul corresponde al promedio de estatura sin contemplar los líberos, y la barra blanca que está al lado de la azul corresponde al promedio de estatura considerando los líberos, ¿ya? Hay que entender también que hay veces que el formato de torneo, los países llegan con 2 o un líbero solamente. Pero la tendencia es que estos jugadores bajan el promedio global de estatura de los países que representan. Posteriormente, el gráfico que está a nuestra derecha, ¿cierto? Están los países que han participado en las Copas Panamericanas adulta, que fue en Colima, en México, del 2019, y tenemos también agrupados aquellos países que tuvieron una doble participación, tanto en Colima como en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. ¿Ya? Aquí hay que destacar un elemento importante dentro de esta situación. Países como Estados Unidos, ¿cierto? Como Argentina, ¿cierto? Tienen, y Brasil, que también participó en la Copa Panamericana y en Lima, en los Juegos Panamericanos, fueron con sus equipos B, ¿ya? Porque también estaban jugando en el frente de la BNL, que para estos equipos de primer nivel tiene mayor importancia dentro de su calendario. Pero no así, no participan, sino que el volumen de jugadores y el nivel de jugadores que tienen le permite enfrentar estos frentes de competencia con la misma calidad, ¿ya? Y también vemos el hecho de Canadá, considerado dentro de la estatura, por el ítem de que participó en la Copa Panamericana adulta, ¿sí? Pero ellos lamentablemente, en función de su realidad, no clasificaron a los Panamericanos por Norseca, ¿ya? Aquí vemos que México, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, ¿cierto? Y obviamente Chile, sentaron ambos en las mismas competencias del mismo plantel, ¿ya? Entonces obedece también a una situación que hay que entender del volumen de jugadores que están involucrados en el alto rendimiento. En consideración a la experiencia y en virtud a los elementos que están considerados de estatura en los países, digamos, de Europa, ¿cierto? Vemos el gráfico de abajo, vemos que se están considerando los equipos europeos mejor ubicados dentro de este torneo, ¿cierto? Tenemos a Rusia, Polonia, Francia, Italia y Serbia, que realmente están en un nivel bastante avanzado. Y después, cuando veamos la característica y la altura de los centrales, nos vamos a dar cuenta que estos son los jugadores que mayor aportan a los promedios de estatura. Al igual que
el gráfico del sudamericano y de los panamericanos, Copa Americana y Lima 2019, en todos los equipos, la figura del líbero baja el promedio de estatura. Siguiente, por favor. Bien, con respecto al análisis de los centrales, vemos claramente datos puntuales, duros, ¿cierto? Brasil se destaca en el ranking y más encima hay una directa proporcionalidad del promedio de estatura que tienen, 2,6 m, ¿ya? Rápidamente vemos que los equipos en Sudamérica con estatura más baja son los que tienen mayor déficit voleibolístico desde el punto de vista del rendimiento. En la Copa Panamericana, ¿cierto? Vemos que Estados Unidos, a pesar de que no tuvo podium en Lima 2019 y tampoco tuvo podium en la Copa Panamericana de Colima, ¿cierto? Presenta una estatura importante. Y eso grafica lo que decíamos, que tienen tanto volumen de jugadores que pueden, y de características de prestaciones para el alto rendimiento, que pueden mantener en cuanto a estatura niveles óptimos de desempeño. Bien. En este momento nosotros a nivel panamericano, ¿cierto? Estábamos en quinto lugar, pero gracias también al complemento de la situación de juego y al dominio del juego, pudimos hacer, como ustedes saben, una muy buena presentación en Lima, y donde ahí también tuvimos unos rendimientos que afortunadamente fueron tanto en lo individual como en lo colectivo. Y posteriormente están los criterios de la BNL, ¿cierto? Igual que la anterior, donde Rusia, ¿cierto? Al igual que Brasil, campeón sudamericano, Rusia en la pasada BNL, en las finales en Chicago, Estados Unidos, vence 3-2 a Estados Unidos al equipo A. Y si vemos claramente el promedio de estatura de los equipos europeos, que obtuvieron las mejores ubicaciones dentro de esta competencia, supera a todos los equipos prácticamente sudamericanos, salvo Brasil, claramente, y por ahí unos puntos con Colombia. La próxima, por favor. Vamos a ver ahora el análisis de los puntas, ¿cierto? Vemos claramente que nosotros afortunadamente estamos en un buen pie, comparativamente con los otros países, y esto obedece claramente a las políticas de captación que hemos tenido desde el inicio de la llegada de Daniel al medio nacional. También rescatar que hay una directa relación de rendimiento y estatura dentro de los parámetros sudamericanos. A su vez también vemos que el rol de punta y opuesto también obedece una tendencia de los países con mayor rendimiento, tienen unos buenos niveles de estatura. Y la BNL, claramente, se confirma este criterio viendo solamente a Rusia con 2,4 m, ¿cierto? Italia 2,02 y Serbia 2 metros. En ese sentido, ahí dentro de lo que es la comparación internacional, estamos un poco alejados de esos niveles. Esperemos que dentro de lo que es el trabajo y dentro de lo que es la captación y dentro de lo que sea el desarrollo, podamos acceder a los requerimientos internacionales acercándonos a estos promedios de estatura. La siguiente, por favor. Y aquí vemos, finalmente, vemos el ranking, ¿cierto? En relación al ranking FIT, ¿ya? Y al lado vemos el promedio de estatura de los países. Rusia en este momento es la potencia que mejor promedio tiene, y se ubica en cuarto lugar, y vemos que Chile, dentro del ranking 27, nos metemos con un promedio de estatura de 1,96 m, ¿ya? La idea es poder siempre acercarnos al promedio estándar, siempre y cuando también nos permita a los jugadores tener un nivel de juego que a veces claramente de estatura. ¿Ya? Electricidad 14 podría, ahí silenció. Bien, gracias, Beto.
Ya, bueno, ahora vamos a seguir con la parte de kinesiología. Lo dejo con ustedes al kinesiólogo Esteban Yuri. Hola, buenas noches a todos. Un gusto ver caras conocidas. Soy Esteban Yuri, kinesiólogo de la selección de voleibol masculina. Y bueno, ahora voy a tratar de explicarle o presentarle más o menos en qué consiste o cómo aporto yo, además de, obviamente, rehabilitar lesiones. Entonces, lo que primero tratamos de hacer en la pretemporada es hacer una evaluación antropométrica de los jugadores. Esto al principio lo hacíamos con una pesa que solamente medía el porcentaje de grasa con bioimpedanciometría. Y hemos evolucionado. El año pasado lo hicimos ya con pliegues y pretendíamos hacerlo de nuevo este año, pero no alcanzamos a hacerlo. Así que estos son los datos del año pasado de algunos jugadores. Con esto podemos ver más o menos la composición corporal que están teniendo los jugadores antes de empezar la temporada. La siguiente, por favor. Además de la antropometría, le hacemos una batería de test que se llama el FMS. Para los que no conocen, son una batería de pruebas específicas que evalúan la calidad del movimiento en ejercicios funcionales muy específicos, ¿sí? Y eso entrega un resultado numérico que nos indica si el jugador está deficiente o se encuentra bien dentro de los parámetros de su funcionalidad o de su calidad de movimiento para lo que viene, que es el entrenamiento físico intenso, ya sea de voleibol o la preparación física. Además de la batería de test del FMS, agregamos unas pruebas especiales, que son la movilidad de tobillo, el valgo dinámico de rodilla, la rotación interna o externa de cadera y un TOMAS modificado, entre algunos otros específicos. Si quieres avanzar nomás, Beto. Y aquí podemos ver la grilla donde recopilamos los datos de eso y vamos viendo si los jugadores tienen algún déficit en específico. El FMS nos va a dar un número, ¿sí? Con ese número podemos ver si está deficiente en la batería de esos test. Y además, con estos test específicos podemos analizar aún en más profundidad el déficit que tenga en algún punto en específico de su físico. ¿Sí? Con esto podemos desarrollarle al jugador ver sus puntos débiles y darle algunos ejercicios preventivos que él puede ser capaz y debe realizar incluso antes de llegar, al llegar al entrenamiento, antes de empezar el calentamiento. Dale nomás. Entonces, como les digo, teniendo los puntos débiles de los jugadores, ellos tienen una pauta de ejercicio específico que ellos deben y saben realizar. Para eso tienen los implementos que tenemos en el SEO. Eso puede ser, dependiente de ellos, puede ser 10, 15 minutos antes, lo que ellos se demoren. Ellos tienen que llegar antes del calentamiento para realizar sus ejercicios específicos preventivos. Y una vez hecho eso, empezamos el horario de entrenamiento con el calentamiento que describió Daniel. Empezamos con un calentamiento que va evolucionando, partiendo con una movilidad general articular para darle movilidad a las articulaciones. Seguimos con una activación segmental específica de la musculatura y las articulaciones para preparar los tejidos los tejidos, los músculos, los tendones, los ligamentos para el ejercicio físico intenso, y una activación muscular general donde empieza a aumentar la frecuencia cardíaca y el requerimiento sanguíneo de los músculos para que, como digo, se preparen para el entrenamiento que realmente es fuerte. Además, por otro lado, durante los entrenamientos, y esto lo empezamos a hacer desde el año pasado para mantener la competitividad interna y para tener variables y mediciones específicas de algunos gestos específicos en el voleibol, que puede ser la medición del Sargent, que es un test de alcance. Hicimos esta medición, como pueden ver en la foto, de manera súper simple, con una varilla y una wincha, y ver cuánto alcanzan los jugadores.
Esto lo hicimos regularmente durante todo el año, volvíamos de una competencia y medimos de nuevo. Debo destacar que después de una gira que tuvimos, en la gira que tuvimos contra Portugal, se notó un pequeño cambio, aumentando los niveles de alcance, pudiendo deducir que la competencia, la competencia de voleibol específica incluso aumentó los parámetros de saltabilidad, cosa que podemos discutir más adelante. Dale nomás. Otra medición de otra variable es la agilidad. La agilidad la medimos a través de este test, que se llama T-Test, donde los jugadores tienen que correr 9 metros, que es el largo de una zona de la cancha de voleibol, tocan un cono, movimiento lateral hacia un lado, movimiento lateral hacia el otro lado, vuelven al medio y corren de espalda. Y eso nos da el tiempo de velocidad y agilidad que tienen los jugadores. Aquí debo destacar que obviamente, no sé si obvio, pero los libros son los que se destacan en esta prueba, y nuestro libro titular, Sebastián Castillo, tiene valores por bajo los 8 segundos, lo cual es bastante bueno. Y son parámetros que también medimos en la captación, cuando hicimos la captación este año de los más chicos, y fue interesante ver estos números. Creo que con eso termino mi parte. Gracias, Esteban. Ahora los dejo en la parte de preparación física con el profesor Pablo Polanco. Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar acá y también poder escuchar desde mi visión lo que observo dentro de la preparación física en el vóley. Como dijo Chichón, me integré este año, justo en marzo, 2 semanas antes de que empezaba el tema esto, que estamos todos, de cuarentena. Entonces quiero comentarle más o menos qué es lo que hemos realizado de ese momento y cuál es la visión que vamos teniendo dentro de la preparación física, junto con Andrés Riquelme, que es el profesor que me acompaña. Bueno, hacemos 2 análisis muy importantes para nosotros, que es el carácter físico de este deporte. Entendemos que es un deporte totalmente acíclico, que presenta situaciones de juego que son de alta intensidad y que tienen un periodo de duración alternado con las pausas, y que esto lo hace directamente de lo fisiológico un deporte intermitente. Y que, bueno, como todos sabemos, esto puede durar entre 1 hora, 4 o 5 horas. Y que entendiendo que estas características que son propias de este deporte, que las jugadas son las más llamativas, son aquellas que presentan mucha explosividad y rapidez de cada jugador. Y que las habilidades físicas van a estar presentadas por unos desplazamientos de los jugadores que va a tener que ver el salto, el freno, los cambios de direcciones, muy relacionados a los que había nombrado recién Esteban, y que también con la detención de talento que hace la selección, obviamente se buscan jugadores que tengan una altura lo mayor posible y que fundamentalmente también presenten un tipo de fibras musculares que sean explosivas. Esas son las características físicas que más remarcamos dentro de lo que es este deporte. Teniendo en cuenta esas características y de acuerdo a los movimientos y a las contracciones musculares y los tipos de fibras, nos enfocamos muchísimo que todo esto que nombramos anteriormente pasan por las fibras explosivas. Todos los entrenamientos están dirigidos desde la parte física a estimular este tipo de fibras. Ahí están las características que tienen los 3 tipos de fibras, que son las explosivas, las rápidas y las rojas. Y si se dan cuenta, una de las cosas que la relación de las fibras explosivas es que siempre tiene una contracción menos de 10 a 8 segundos, que son a intensidades altas, casi al 90 o al 100% de lo que puede ser un movimiento de un jugador, y que esto tiene como efecto dentro del entrenamiento la fuerza explosiva, con algo que es muy importante, sin hipertrofia, que es donde nosotros también nos orientamos dentro de la preparación física, a que el desarrollo de la potencia del jugador esté relacionada con un pequeño toque de la hipertrofia de acuerdo a la necesidad de cada uno.
Pasamos, Beto. El otro carácter que es importante y lo tenemos muy en cuenta es el carácter asimétrico, muy relacionado a lo que estaba hablando Esteban, que este carácter es el principal causante de lesiones dentro del vóley por las descompensaciones de fuerza entre los agonistas y antagonistas y del lado dominante y no dominante. Lo que esto siempre trae unos efectos negativos en lo que es la columna, la escápula, las caderas y las rodillas. Y acá, analizando el carácter asimétrico y el carácter físico, hacemos un análisis muy profundo en esto, que si no tenemos en cuenta el carácter físico al principio del carácter, el carácter asimétrico sobre el carácter físico, lo más probable es que todas estas descompensaciones que hace este deporte, con aumentar las cualidades físicas, nosotros lo que vamos a hacer que el jugador presente mayor sobrecarga. Entonces, dos objetivos muy importantes dentro de la preparación física. Bajar el riesgo de lesiones, ¿sí? Teniendo en cuenta cómo podemos hacer una preparación física que vaya corrigiendo las asimetrías propias del deporte y después empezar a desarrollar las cualidades físicas. Con esto es muy parecido a lo desde el punto de vista de los kinesiólogos. Hacemos evaluaciones de asimetría posturales, que estas tienen como objetivo que nos den datos de la postura del jugador en un estado estático y dinámico para descubrir movimientos que están alterados, y estos pueden estar por acortamientos musculares o por debilidades. De acuerdo a esos análisis, recién empezamos a hacer las planificaciones del desarrollo de las capacidades físicas. Los testeos funcionales fundamentalmente son en cadena de movimientos y son algunos de los testeos que estamos realizando. Hicimos un resumen. Uno de lo que tomamos en cuenta es la sentadilla de arranque, que además es un ejercicio dentro del gimnasio que nos ayuda a fortalecer y a flexibilizar al jugador. Acá les vamos a dejar los parámetros de observación desde el plano de frente, lateral, y qué es lo que sucede si algún jugador tiene alteraciones en estos planos, que seguramente va a tener una muy pobre dorsiflexión, tanto de sus tobillos, caderas, ¿sí? La espalda en extensión siempre va a estar inclinada hacia adelante, y va a estar afectado también la articulación glenohumeral. Pasamos, Beto. Les voy a mostrar algunos de los jugadores que hemos evaluado, de tanto de los mayores y de algunos de los sub-21. No todos presentan las mismas alteraciones posturales, lo quiero dejar en claro. Esto tiene que ver de acuerdo a la edad y a la carga que han tenido también de entrenamiento. Bueno, este es uno de los chicos que evaluamos. Si se fijan, un poquito, Beto, si te puedes volver, si se fijan en el plano frontal, este jugador se nota ya que tiene una inclinación de su lado dominante, que es derecho. La misma foto del lado posterior muestra un cierre de sus cadenas de los miembros inferiores, y la foto más llamativa que puede ser a tener en cuenta, que cuando él desciende lleva el tronco hacia adelante y su bastoncito está sobre su cabeza. Como para darle un consejo, sabemos que hay que potenciarlos a jugadores para poder aumentar su salto, y uno de los ejercicios que se puede utilizar muchísimo en el gimnasio puede ser la sentadilla. Como línea general, cuando nos encontramos con un jugador de estas características, la sentadilla no pasa a ser un ejercicio para potenciar al jugador, sino que si lo fomentamos de ese ejercicio, lo más probable es que lo podemos lesionar. Entonces, el objetivo es corregir primero la postura para después empezar a buscar la potencia de las cualidades físicas. Pasamos, Beto. Otra de los testeos que hacemos, nos interesa muchísimo lo que pasa con la cadena posterior. Esta es una evaluación que se llama la maniobra de Adams. Le pedimos al jugador que vaya con su punta de los dedos hacia el pie. Si se dan cuenta, el jugador llega a tocar sus pies, pero hace una compensación de lo que es todas sus piernas, teniendo una
rodillas en semiflexión, donde eso le inhibe a una extensión en el salto y obviamente también en los desplazamientos. Pasamos, Beto. Otro ejercicio, otro testeo funcional que tomamos en cuenta mucho es la extensión de tronco. Pasa, Beto. En este testeo de extensión de tronco nos enfocamos muchísimo cuánto es la capacidad del deportista ir hacia atrás, ya que todos los gestos del vóley son en cadena cerrada, que es hacia adelante, pero siempre tienen una previa de extensión hacia atrás. Si se dan cuenta en este jugador, en una extensión simple del lado derecho, ¿sí?, que está con los brazos extendidos, tiene una extensión disminuida, pero después cuando lleva los talones al glúteo, esa extensión se ve con una rigidez acentuada en la cadera anterior. Puede ser por coincidencia que este jugador también tenga problemas en el tema del gesto técnico. Pasamos, Beto. Otra de las evaluaciones que hacemos es de la movilidad del tren superior, que vemos la rotación interna y externa. Pasamos, Beto. Acá esta es las rotaciones externas. Si se dan cuenta del lado derecho, el jugador ya tiene un codo inclinado hacia afuera a comparación de su mano no dominante y también unas escápulas aladas. Paso, Beto. Y de la rotación interna, su brazo no dominante izquierdo puede tocar la escápula contralateral y su brazo dominante no puede tocarla por la rigidez que tiene en la rotación interna y además con esa deficiencia compensa su escápula que presenta una escápula alada bien acentuada. Paso, Beto. Bueno, en lo anterior, todas las posturas que analizamos a todos los jugadores que tuvimos en el proceso de las 2 semanas de marzo, nos enfocamos en hacer un informe de cada uno, tiene una planilla y de acuerdo a las asimetrías que presentan, empezamos a hacer correcciones. Y otro de las evaluaciones que empezamos a hacer para ver cómo corregimos la asimetría es el test de déficit de bilateralidad, que es el salto CMJ, ¿sí?, que es el CMJ bipodal se realiza con las 2 piernas y acá nosotros realizamos el mismo salto con la pierna derecha y la izquierda. Y lo que buscamos como dato, cuál es la diferencia entre ambas y si la suma de ambas es más fuerte o más débil que las 2 piernas, para empezar a corregir esa asimetría. Hicimos varios testeos más, como el contramovimiento, el squat y el abalacó, pero quisimos tomar esto más en cuenta en este sentido para que ustedes supieran lo que estamos haciendo dentro de la selección. Bueno, todo esto es lo que nombramos anteriormente, tenemos como orientación que todo lo corregimos en el gimnasio. Y acá lo hacemos un análisis bien profundo de lo que nos puede dar el gimnasio. Fundamentalmente el gimnasio nos puede garantizar la simetría, o sea, todo lo que vimos anteriormente lo podemos corregir. Eso es lo que nos va a hacer que podamos mantener a los jugadores con índice de lesiones muy reducida, nos va a aumentar la potencia de los gestos técnicos, va a incrementar la velocidad de desplazamientos específicos del vóley y además va a reducir la fatiga central propia del vóley. Y lo que buscamos con esto nosotros, objetivo fundamental, que el jugador juegue mejor al vóley. Si hacemos bien orientado el trabajo de gimnasio, vamos a conseguir todo esto. ¿En qué quiero aclarar esto? Si nos orientamos a lo que hablamos al principio del desarrollo de las fibras explosivas y no buscamos la hipertrofia, donde al jugador le vamos a producir todo lo contrario, estas asimetrías van a estar más acentuadas. Bajamos, Beto. Y como último, nosotros tenemos como pirámide dentro de la selección que el primer objetivo de nosotros es solucionar todas estas asimetrías, consolidar el sostén, fortalecer todo lo que es la zona media. Después que logremos esto, vamos a aumentar los niveles de reclutamiento y sincronización de los niveles de fuerza de los jugadores, para recién empezar a llegar a la parte final de la pirámide de la fuerza específica, para que el jugador empiece a tener niveles de potencia de acuerdo a niveles
sudamericanos y a niveles internacionales. Y cuando nuestra estructura que estamos desarrollando, incluso ahora en cuarentena, adaptado a las circunstancias de cada jugador, cuando hablamos de qué es lo que es la sobrecarga, el enfoque fundamental es el fortalecimiento de la zona media, los ejercicios antigravitatorios, que son todos los empujes contra el piso, todo lo que tenga que ver con fuerzas de tirar hacia atrás, los empujes, los ejercicios dinámicos, los diagonales, y obviamente siempre tiene que estar tocado todo esto por algún ejercicio pliométrico de acuerdo al nivel de pliometría que podemos hacer en la planificación de cada temporada del año. Eso es lo que estamos haciendo desde el área física en forma general. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Les quiero recordar que pueden ir haciendo las preguntas al chat, las cuales vamos a responder al término de la presentación. ¿Sí? Así que pueden ir haciéndolas desde ya. Bueno, a mí me toca hablar de mi parte, ¿sí? Que es la estadística en el alto rendimiento. Quiero marcarles la diferencia, ¿sí? Entre lo que habíamos hablado de categorías de base de sub-19 hacia abajo, que era la estadística, ¿sí? En función de la técnica. Acá la estadística es en función del rendimiento, ¿sí? Acá tenemos que ganar, tratar de jugar mejor que el rival, y bueno, una de las herramientas es la estadística, ¿sí? Insistimos con esto, que la estadística es un medio, no un fin, porque muchas veces se confunden las cosas. ¿Qué es lo que se confunde? La estadística me dijo, la estadística dice, ¿verdad? Entonces es la interpretación que nosotros le damos a la estadística, es lo que dice la preponderancia, ¿verdad? Que le damos a la estadística. Eso varía, ¿bien? Varía según lo que necesite el entrenador, ¿verdad? Que aquí enganchamos lo que dice abajo, no perder el foco, ¿sí? Y darle la preponderancia justa a cada cosa, ¿sí? Y, bueno, trabajar más para estar mejor preparados. Porque dicen, tiene el databall y tiene el video, hacen así y ya tienen todo listo. No es así, porque el databall te da un montón de cosas, ¿verdad? Que hay que estarlas revisando, hay que echarle un ojo, entonces lleva mucho más trabajo, ¿verdad? Pero, como dice ahí, llegamos mejor preparados a lo que es el torneo al que queremos jugar, ¿sí? El proceso estadístico, ¿no? Esto lo he mostrado en una charla y lo puse acá porque me parece que es muy aclaratorio, ¿sí? Partimos con medir, ¿sí? Que es la toma de datos, y esto es muy importante, que si la toma de datos está mal hecha, todo lo que viene después no es confiable o está mal hecho, ¿sí? Entonces hay que ser bien preciso, ¿ah? A la hora de medir. ¿Cuál es el error más común? Es decir, voy a poner esto, aunque no vi la jugada, voy a poner que fue un pase doble positivo. Es mucho mejor no poner nada a poner algo que no vi, ¿bien? Después de medir, vamos a analizar, ¿sí? Tenemos que leer los informes, interpretar las estadísticas, y esto va según la experiencia del entrenador, ¿ya? La visión del entrenador y lo que él, cómo interpreta la estadística, o qué preponderancia le da a la estadística en su equipo. Después de esto viene mejorar, ¿sí? Acá se ponen metas, ¿bien? Metas de rendimiento, de porcentaje, de cantidad de pelotas, cantidad de puntos, de la distribución del armador, ¿no? Y las metas tienen que ir acorde a lo que queremos del equipo, ¿bien? No al decir queremos ganar, sino cómo hacerlo, ¿bien? Lo opuesto tiene que hacer, por ejemplo, los 50% de los puntos, los centrales se tienen que llevar el 30% de la distribución, a ese tipo de cosas me refiero, ¿sí? Y después de mejorar, viene motivar, ¿bien? Para el jugador es muy importante mantenerse motivado, ¿verdad? Tenemos largos periodos de entrenamiento donde no jugamos, entonces la estadística es una manera de motivar y llevar ese proceso adelante, ¿verdad? Entre ellos dicen, yo hice 20, sí, pero yo hice 21, y después en el entrenamiento hice 21 y tú hiciste 18, entonces se va haciendo una sana competencia, ¿verdad? En cuanto al rendimiento de ellos, ¿bien?
todo esto envuelve una temporada, ¿sí? Pero no es que da vuelta una sola vez, ¿sí? Sino que todo el tiempo, ¿no? Esto es cíclico, va y viene. Evaluamos, medimos, analizamos, mejoramos, motivamos y después volvemos a medir para ver si mejoramos o no, volvemos a analizar, volvemos a mejorar y así estamos toda la temporada, ¿no? En este círculo. Y los objetivos, ¿no? Las metas que decíamos, les ponemos objetivos operacionales, ¿bien? Tenemos un objetivo de eficiencia y eficacia para cada categoría, y esto está dado, el de Sub-21 por el Mundial Sub-21 y de Senior de los Juegos Panamericanos, ¿bien? Entonces son metas que nosotros creemos que acercándonos, ¿no? Vamos a tener un buen rendimiento y más posibilidades de medalla. El año pasado quedamos ahí siempre al borde de, ¿bien? Son valores referenciales, ¿bien? Bueno, todo esto es cómo lo hacemos, ¿sí? Primero analizamos los rivales, ¿ya? Durante la temporada de selección vemos los partidos amistosos, los torneos que jueguen, ¿ya? Y durante la temporada de clubes vemos a dónde van los jugadores de nuestros rivales, ¿ya? Y le hacemos un seguimiento, ¿bien? Conseguimos partidos y los vemos de manera individual, y si en el club hacen otra cosa que en la selección, ¿sí? Después el análisis propio, durante la temporada de selección, analizamos partidos, entrenamientos, ¿no? Y hacemos análisis, podemos hacer videos técnicos, videos tácticos nuestros, ¿no? Y se los mostramos a los jugadores para la mejora. Y durante la temporada de clubes, ¿no? Vemos los partidos donde estén, y también tenemos un Google Drive con toda la información y vamos subiendo los partidos, así los podemos ver todos. Y después, cuando tenemos la posibilidad, es el partido más la estadística, ¿bien? Es un proceso de todo el año. Y después tenemos el análisis post-temporada, ¿no? Tomamos todos los torneos, sacamos los porcentajes, vemos si se cumplió o no se cumplió en qué torneo, ¿no? Qué es lo que pasó, ¿no? Nos preguntamos el porqué de las cosas, y eso después, la sensación de los entrenadores más el video, ya nos da un análisis, ¿no? Para proyectar la próxima temporada. Les presentamos, seguimos en cómo lo hacemos. Informes visuales, ¿no? Que son escritos, planes de juego, gráficos, que alguno habrá visto que subí por ahí algunos, ¿no? Y análisis comparativos. Por ejemplo, los puntas nuestros contra los puntas de Colombia, ¿sí? Cómo juegan, cómo juega el punto atacante, cómo juega el punto atacante de ellos, el punta receptor, cómo juegan los opuestos, ¿sí? Las características de los armadores, todo eso vamos comparando y analizando. Y los informes en video, ¿sí? Les mandamos partidos completos. Partido completo me refiero a todo el partido, pero le sacamos los tiempos muertos. Entonces, un partido de 2 horas lo vemos en 25 minutos. ¿Bien? Parte desde el saque, ¿no? Desde que el jugador está parado para sacar, y termina cuando el equipo que hace el punto se abraza. Ahí termina un punto. Se corta el video y otra vez con el saque. Entonces, todos los tiempos que no se juega están eliminados del video. Y el video trae el marcador, el tablero, para ir siguiendo la secuencia del juego. Después tenemos los videos técnicos, ¿bien? Que es por jugador, qué es lo que hace cada jugador en cada uno de los fundamentos, y los videos tácticos es cómo rotan, cómo bloquean, cómo contraatacan, ¿sí? Posiciones de defensa. Después de todo esto, ¿sí? Sigue el cómo lo hacemos, ¿no? No es algo rápido, ¿sí? Después lo entrenamos, ¿bien? Lo tenemos que llevar a la práctica. Entonces lo entrenamos durante el 6 versus 6, con algunas cositas así, recuerden que este hace tal cosa, ¿bien? Y después un entrenamiento específico del rival. Después lo hablamos, ¿sí? De manera individual, por rol, grupal, ¿sí? Puede variar, puede ser que en algún partido solo sea grupal, en otro partido sea por rol, según las necesidades. Y después viene la sesión de video. Se pueden hacer videos, como dice ahí, individual, por rol, grupal, mezclar los roles, ¿no? Hay mucha diversidad y lo vamos adecuando a cada una de las necesidades. ¿Cuándo hacemos eso? Como dice ahí,
todos los días, las 24 horas, ¿sí? Esto no para, es constante, ¿sí? Pasa algo, tenemos un problema, hay que ir tras el problema, hay que adelantarse a los problemas, hay que idear cosas nuevas, ¿no? Hay que evaluar constantemente si lo que le estamos mostrando sirve o no sirve, ¿no? Entonces es un proceso que no termina, ¿sí? En mi caso trabajo en un club, ¿no? Y estoy pendiente de la selección, ¿no? Tengo que tener esa dualidad y estar siempre ahí a la orden, como dice acá, todos los días, las 24 horas. Y eso es para todo el ámbito de cosas, ¿sí? El kinesiólogo, el preparador físico, el entrenador, el asistente, ¿no? Tratamos de estar encima y de cubrir todas las variables que podamos, ¿bien? Bueno, y el eslogan de la selección la hacemos todos. Creemos que realmente es así, que a nosotros solo nos toca poner la cara en los torneos internacionales, ¿no? Que gran parte del trabajo se hace en los clubes y cuando uno habla de los clubes no es para decir no, se está haciendo mal, que creemos que se puede hacer mejor y nosotros también, entre nosotros somos muy críticos y tratamos de mejorar siempre, ¿sabes? Así que, bueno, Cristóbal, por favor, la que sigue. Y ahí le damos la gracia en mapuche, ¿sí? En mapudundún y también nuestro sueño, ¿sí? Que es hacer un buen papel en los Juegos Panamericanos y ¿por qué no clasificar a unos Juegos Olímpicos? ¿Bien? Vamos a las preguntas. Las que puedo las voy a ir dirigiendo, las que no, se activa el micrófono y contesta. Para el profesor Pablo Polanco, ¿hay alguna edad en el límite superior que impida alcanzar la simetría en jugadores descompensados? ¿Está sin audio, Pablo? Ahí está. La idea es que cuando estés a un nivel internacional, todas estas asimetrías las tengas corregidas para que bajes los índices de lesiones y esto te permita aumentar las capacidades físicas para que te haga jugar mejor al vóley. Estas asimetrías que yo recién mostré, obviamente son muy acentuadas en edades tempranas, a partir de los 13, 14 años, cuando hay un despegue hormonal y hay un crecimiento bruscamente de un chico o de una chica, y que el volumen de entrenamiento se aumenta, todas estas asimetrías se van a ir acentuando. Dentro del área física, junto con la kinesiología, nuestra responsabilidad es empezar a corregir esto. Una de las cosas, no sé si vieron la diapositiva, una de las primeras imágenes que yo mostré en los testeos funcionales, esto es como un arbolito cuando va creciendo. Si no ponemos un palito de control, lo más probable es que se va a ir hacia ambos lados. La idea es llegar al alto rendimiento de competencia, todo esto corregido. Gracias, Pablo. La federación tiene posibilidad de conseguir el programa Data Volley a un precio más asequible. Por el momento no, ¿no? Cristian Villarroel, pero habría que hablar, a lo mejor para hacer un convenio, dependiendo de la cantidad de interesados. Yo sé que si vamos, no sé, a pedir 10 llaves, ¿ya? Sean, no sé, 2 para la federación y 8 para clubes, se podría llegar a convenir algún precio asequible. Sí, sí. ¿Más preguntas? El Power, después se podría pedir para tenerlo para saber cómo trabajan, qué evalúan y todos los puntos mostrados. En este momento está muy interesante. Daniel. Sí, claro, ningún problema. Podemos pasarlo por WhatsApp, por mail
a las direcciones que ustedes nos entregaron. Por supuesto que toda la información, como siempre, está a disposición de todos ustedes, de aquellos que participan de la charla y aquellos que no. Siempre todo lo que hacemos está a disposición de todos. Diego Taiza, ¿se trabaja con psicólogo o psicóloga? ¿Cómo se trabaja la cabeza de los jugadores? Sí, tenemos una psicóloga. El CAR también nos ofrece psicólogos para trabajar algunos temas en particular. A nosotros es un tema que nos preocupa, pero también estamos en la lucha de incorporar un psicólogo para que trabaje junto con nosotros. A mí no me gustan los part-time. No me gusta cualquier profesional que llegue, esté un rato y se vaya. Entonces, cuando podamos incorporar a nuestro cuerpo técnico un psicólogo que pueda estar con nosotros 2 o 3 veces por semana mínimo y que pueda trabajar con los jugadores, con el cuerpo técnico, lo vamos a incorporar. Es un tema que nos interesa muchísimo. Gracias. La participación en la Copa Panamericana, ¿es por ranking? Gonzalo Infante. Sí, la participación es por ranking. Depende el país que lo organiza con 8 o lo organiza con 12. Cuando es con 8, van 3 y 5. 3 de Sudamericana y 5 de Norseca. Cuando es con 12, es 4 y 8. 4 de Sudamérica y 8 de Norseca. Lo mismo pasa con las selecciones de base. Con las selecciones de base es lo mismo. También hay que clasificar por ranking. Por eso, para nosotros es tan importante el ranking, porque en algún punto nos posiciona para poder jugar cada vez torneos con mejor cantidad de equipos, esos equipos distintos, con lo cual nos presentan distintas dificultades y los partidos cada vez son más importantes. Daniel, otra para ti. La sesión de solo jugar, ¿con qué periodicidad se realiza? El año pasado la empezamos a hacer, no lo habíamos hecho hasta ahora, y la empezamos a hacer todos los jueves. Los jueves era día de partido. Y esa es una particularidad que tenemos nosotros como cuerpo técnico, que para mí en algún punto es algo importante que no quiero que pase, y es que para nosotros nuestra mejor virtud es que nosotros hacemos las cosas mucho tiempo. Ahí Beto lo nombró como las 24 horas del día en el vóley. Esa es una, y la otra es que cuando nosotros nos planteamos algo, nosotros nos lo planteamos hacer y lo hacemos durante mucho tiempo. Todos los jueves jugamos, todo el año pasado. Todo el año pasado, un día tomábamos el test de salto y hacíamos una tabla de posiciones sobre el test de salto. Una vez por semana hacíamos el test en T. Y esa es algo que les aconsejo mucho, esta posibilidad de hacer las cosas y mantenerlas en el tiempo para que eso dé resultado. Bien. Sebastián Hernández, esta es para mí. ¿Es importante comenzar a masificar el uso y trabajo de la estadística en todo nivel o es más específico para nivel profesional? Es muy importante, ¿sí? Hacerlo a todo nivel. La diferencia es lo que uno le entrega a los jugadores. ¿Bien? Si tú trabajas con sub-19 y mayores, el análisis es el mismo. ¿Bien? El cómo tú lo presentas es lo que cambia, o qué es lo que tú les quieres mostrar es lo que cambia. ¿Bien? Por un tema de retención de información, de experiencia, no le puedes dar a un sub-17 o un sub-15 la misma información que uno de mayores, ¿verdad?
Entonces, pero tu análisis tiene que ser el mismo. ¿Ah? Analizo el 100% de lo que tengo, lo reduzco a un 40, 50% y a los jugadores en categoría de base le entrego un 5% de esa información. Ese 5% tiene que ser algo relevante para ti y que tu equipo lo pueda llevar a cabo. ¿Bien? En mayores entrenamos millones de situaciones, entonces hay un bagaje un poquito más amplio de lo que nosotros le podemos pedir a los jugadores en cuanto a un plan de juego, a un análisis. ¿Bien? Pero es importante hacerlo y empezar desde chicos. ¿Ah? Pero chicos, no para darle información, sino para tú saber cosas. ¿Ah? En categoría, no sé, sub 13, sub 15, información, ¿ah? Para saber qué es lo que tú tienes que mejorar en la técnica de los niños. ¿Bien? Y en mayores es qué es lo que tenemos que mejorar y qué es lo que tenemos que hacer para ganar. Esa es la diferencia. Otra pregunta, Jorge Facchini. En ranking 2020 FIT marca la evolución de Chile. ¿Qué requiere para subir un escalón más? Iván. ¿Estás sin audio? La mejor manera de que se mantenga callado. Eso. Respetuoso de la instrucción. Bueno, básicamente esto es un análisis que permanentemente hacemos nosotros, cómo mejorar. Todas las variables que están al servicio de la preparación de las selecciones van con la intención de que juguemos mejor. Eso es lo principal. Y dentro de la estructura, y lo comentamos en la charla anterior, para dar un salto de calidad tenemos que mejorar la competencia interna. 1. 2, tenemos que mejorar la competencia a la cual la selección está expuesta, ya sea a nivel de invitación de otras selecciones, con clubes de buen nivel, o las giras como Chichón estipulada dentro de la presentación, competencias internacionales y giras preparatorias. Todo es una sumatoria de estímulos que hacen que la exposición de los grupos selectivos mejoren. El otro día conversábamos en una reunión, ¿cierto? Y se planteaba el hecho, a nivel escolar, tiraron una idea de nivelar los grupos de competencia, que habían colegios que se disparaban en cuanto a algunos rendimientos colectivos, y que para ello era un tema muy, muy complicado enfrentar esas realidades a nivel escolar. Y habíamos algunos que defendíamos que tenía que haber esa convivencia de niveles, que nosotros, sin tener un mayor desarrollo, teníamos que exponernos a competir con aquellos equipos que tienen mejor desarrollo que uno. Y eso lo sostenemos claramente en la realidad, cuando antiguamente cada 2 años jugábamos contra Argentina, cada 2 años jugábamos contra Brasil, ¿cierto? Y ahora, afortunadamente, con la dinámica a la cual estamos expuestos, estos partidos se hacen incluso con otras selecciones de también buen nivel, más permanentemente. Entonces, la observación que yo hago es exponer a nuestros grupos selectivos aún más a competencias y claramente estar en la punta con respecto a la información que se está desarrollando. Se están descubriendo cosas importantes dentro de lo que es el desarrollo del voleibol mundial. Estar siempre, como quien dice, al día con la información. Eso podría señalar, profesor. Yo quiero agregar una sola cosa más. La posibilidad de que los jugadores vayan a equipos extranjeros, que vivan otras realidades, que puedan comparar, que se puedan medir en otras realidades con otros jugadores extranjeros, eso también va a hacer que nuestra selección dé el salto de calidad que le falta para estar entre los 23 mejores, 20 mejores, y la posibilidad de que evolucione también todo nuestro vóley. Gustavo Rodríguez, el trabajo de yoga y flexibilidad que se incorporó, ¿nos podrían comentar un poco sobre eso? Pablo. Qué buena pregunta, se la agradezco. En realidad lo incorporamos por varios motivos. Ya estamos visualizando lo que iba a pasar con este tema de cuarentena, entonces uno de los objetivos era trabajar el estado de ansiedad que se iba a producir en los jugadores por la incertidumbre de lo que iba a estar pasando con esta situación a nivel mundial.
y de acuerdo a las evaluaciones que ya habíamos realizado, lo que yo pensé dentro de la planificación junto con Andrés, que una de las cualidades que podíamos avanzar era el trabajo de flexibilidad. Pero acá quiero aclarar porque de repente se puede malentender. Es un yoga adaptado. ¿Adaptado qué? A las condiciones que le pedimos nosotros desde el área física. Quiero aclarar que el yoga no es contraproducente para el deporte. Lo hacen en varios deportes en alto rendimiento, están aplicando el yoga, y lo adaptamos al vóley en este sentido, que todos los ejercicios de estiramiento que hacemos no los hacemos más de 10 segundos, no lo hacemos más de eso, y buscamos estiramientos bastante dinámicos. Y fundamentalmente estamos corrigiendo todo lo que es la cadena de apertura y la cadena de extensión de cada jugador, que nos está permitiendo hoy en la actualidad a ya estar haciendo trabajos de aumentar las rotaciones, fundamentalmente de la cadera y de su brazo dominante. Ese ha sido el objetivo del yoga, y también está dentro de la planificación que se hace los días martes y jueves, por el tema que empezamos hace como 6-7 semanas a hacer un turno de físico con las selecciones, con algunos jugadores, unos en la mañana, a las 9 de la mañana, y los otros en un turno de las 14 horas. Tienen un descanso de 1 hora y media y empiezan con su actividad de yoga. El yoga está planificado de acuerdo a la carga física. Para comentarle, esta semana hay una carga física bien fuerte desde los ejercicios de potencia que estamos buscando, y con la profesora de yoga lo que nos permite ella a bajar esa intensidad que nosotros de la carga que hicimos efecto dentro de la parte física. Así que estamos coordinando la carga física con la del yoga. Gracias, Pablo. Para Esteban, ¿existen protocolos de ejercicios para prevención de lesiones que sean iguales para todos los jugadores, aparte de los que cada uno realiza previo al entrenamiento? Protocolos de... No, o sea, existen ejercicios preventivos. Los norteamericanos tienen muchos estudios preventivos de hombro en beisbolistas, que podría ser un gesto muy parecido al lanzamiento y al ataque. Pero adaptados al voleibol hay los típicos ejercicios de bandita, que son los mismos, son ejercicios específicos, pero para hombros de lanzadores. Más de eso yo no he encontrado en la literatura ejercicios específicos preventivos para el voleibol. Así que todo lo hemos tenido que adaptar. Así, algo más específico no podía decir. Yeah. Gracias, Esteban. Alexis, en lo del entrenamiento de juego, ¿se juega del 1 al 25 corrigiendo, o dividen del 1 al 8 una consigna, del 8 al 16 otra, y del 16 al 25 otra consigna? ¿O alguna manera que dirige ese entrenamiento? Daniel. Bien, cuando hablamos de juego, es jugar. Jugar un set, jugar un partido. La parte anterior, que es la que yo expliqué, que era el entrenamiento jugado, ahí sí damos consignas. Pero cuando hablamos de jugar, los dejamos jugar, ponemos los árbitros y se juega un set, un partido de 3 sets o de 5 sets, los que nos dé el tiempo, y solo hablamos de cuestiones que tienen que ver con el partido. Muchísimas veces Iván es el entrenador de un equipo y yo el entrenador de otro, pero tratamos de repetir tal cual el partido, porque si no el jugador se acostumbra a la intensidad que le damos con el entrenamiento, que son un saque más una pelota, más otra pelota, define la otra pelota. Y necesitamos también que se adecúen a la intensidad que tiene propiamente el partido. Bien. Iván. Ricardo Orrego, a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia de un entrenamiento de un equipo juvenil a uno senior en nivel selectivo? ¿Existen diferencias en cuanto a metodologías?
Hay diferencias claras, están dados por los niveles de dominio técnico, por niveles de desarrollo físico, por niveles de desarrollo experiencial y también niveles de la intensidad. O sea, el gran choque de los muchachos cuando pasan de un grupo de sub-19 al grupo sub-21 y por ende al grupo adulto, es claramente estos elementos que estoy nombrando. O sea, si bien es cierto, están bien para su edad, pero la incorporarlo a otras necesidades o a otras exigencias, la primera observación que dicen es otra intensidad. Lo primero que dicen es otra velocidad de la pelota y es donde ellos también tienen que empezar a adaptarse a esta situación. ¿Ah? Pero claramente hay diferencias desde el punto de vista de las cualidades, no así tanto de los métodos. ¿Ya? Los métodos son similares. Gracias. Javier Contreras, te mando un abrazo, Javier. Siguiendo con los parámetros internacionales, ya sea a nivel de clubes o selecciones, ¿qué innovaciones, complementos crees que son relevantes de incorporar en el corto o mediano plazo en la selección? Ya está el yoga, nombran el trabajo permanente con psicólogo. ¿Se visualizan otros? Sean innovaciones metodológicas o la incorporación de otras profesiones. Daniel. Gracias por la pregunta, Javier. Siempre tan adecuado en tus preguntas. Siempre estamos intentando incorporar cosas nuevas. Estamos todo el tiempo incorporando. Algo que no hacíamos, por ejemplo, más allá de incorporar o no más gente en nuestro staff, es filmar todos los partidos, tomar estadística, filmar todos los entrenamientos, tomar estadística en el entrenamiento. Estamos viendo y conversando muchísimo cuál es la mejor manera de entrenar, viendo si necesitamos cambiar algunos métodos de entrenamiento, y nos parece que, como decía antes, que la incorporación de un psicólogo permanente que nos ayude a convivir con el estrés que nos produce la competencia de alto rendimiento y evidentemente los objetivos importantes que nos estamos marcando, que no son objetivos que estén a nuestro alcance, digamos, no son objetivos que sean fáciles de conseguir. Queremos que tener ayuda externa que nos haga visualizar determinadas situaciones que posiblemente no estemos manejando. Y entendemos también que con la incorporación de nuevos profesionales, sea incorporación de un nuevo asistente técnico o cambios en determinadas funciones, también apuntando a mejorar la calidad de nuestro trabajo. Otra cosa, Chichón, una cosa importante también, que dentro de estas innovaciones metodológicas o innovaciones tecnológicas al servicio del entrenamiento, también está, como bien decía Daniel, el material humano. Y en ese sentido estamos muy preocupados del perfeccionamiento de nuestro cuerpo técnico, ¿ya? Así como Cristóbal Orellana actualmente fue invitado a participar de un perfeccionamiento, Memo también, ¿cierto? Guillermo. Y yo sé que no lo dijo, pero también es importante, Daniel, es cuando nosotros tenemos la posibilidad de competir, también los entrenadores crecemos en cuanto a conocimiento, ¿ya? Y hace un par de años atrás también vimos la necesidad, y Daniel tuvo la fortuna, ¿cierto?, de viajar a Europa, no de vacaciones, sino que a trabajar, ¿cierto?, donde tuvo la posibilidad de ver realidades de clubes, de trabajo de selectivo, y donde también ese bagaje también lo aprovechamos para fortalecer el trabajo de las selecciones. Entonces, no solamente la innovación tecnológica, metodológica, sino también la capacitación permanente del staff de entrenadores y multidisciplinarios que estamos en la selección. Gracias, Iván. Alexis, otra vez. ¿Qué deficiencias ven a nivel adulto entre la selección y los clubes? ¿Qué le falta a los clubes para poder mejorar el rendimiento y así poder ayudar a la selección? Bien. A ver, primero
es muy difícil comparar la selección con un club, es muy difícil. Nosotros tenemos, evidentemente, muchas más posibilidades de desarrollar jugadores que los clubes. Sí me parece que hay una diferencia que se puede acortar, que es en la cantidad de trabajo, en la cantidad de días que se pueden entrenar. Ahí sí, hay mucha diferencia entre los seleccionados y los clubes. También la posibilidad de mejorar en la captación. La captación de los jugadores es algo en lo que se podría apuntar mejor. Esto no quiere decir que no haya que enseñarle a jugar a todos los jugadores que tenemos, sino de que con un modelo de biotipo internacional al que podemos apuntar con el seleccionado, sería beneficioso primero para nuestros equipos y después para la selección, la mejora de ese modelo. Y por último, la competencia interna. Claramente, los torneos tienen que mejorar. Tienen que mejorar la cantidad de partidos que se juegan, la cantidad de partidos importantes que se juegan. Tiene que mejorar. Tenemos que apuntar a regionalizar y jugar de manera regional más partidos, porque de la única manera que podemos motivar a los jugadores y que mantenernos motivados los entrenadores es la competencia. Cuando la competencia es mejor, uno tiene que buscar mejor biotipo para enfrentar esa competencia. Mientras me alcance con lo que tengo, la mejora cada vez va a ser más difícil de enfrentar. Por eso me parece que lo más importante es aumentar los volúmenes de entrenamiento físico, de entrenamiento técnico, y en algún punto cada uno de nosotros, que eso ya depende de lo individual, mejorar la calidad del entrenamiento. Bien. Diego Taiza, para Iván. Se dijo que es importante mejorar la competencia interna. ¿Qué esfuerzos se han hecho para perseguir ese objetivo? ¿El deporte universitario tiene algo que decir en la competencia interna o los esfuerzos deben estar en las ligas? Yo creo que el voleibol es todo uno. ¿Ya? Yo creo que es responsabilidad de todos los estamentos que están involucrados en el desarrollo del voleibol participar de este desarrollo. También es importante el deporte escolar. Entonces pienso que en definitiva todos los esfuerzos van a ser sumatorios. Es tan importante la competencia escolar como la competencia universitaria. Es tan importante la competencia de clubes como la competencia que la selección puede estar expuesta. Pero claramente se han hecho esfuerzos. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, existía una sola competencia escolar solamente una institución que organizaba el deporte escolar, que era el área escolar de la Universidad Católica. Y actualmente, ¿cierto?, está también la Liga Metropolitana, que tiene tanta fuerza y tantos participantes como la Liga Escolar de la Universidad Católica. Segundo, también vengo del ambiente del voleibol universitario. Antiguamente existía un solo torneo, el FENAUDE, del Consejo de Rectores, ¿cierto? Y también después derivó en ADUPRI, ¿cierto? Y todos sabemos cómo evolucionó y se unificaron estas competencias, y el volumen de universidades que participan es importantísimo. Y todos sabemos también, por la historia de la competencia federativa, ¿cierto?, que cada vez hay más competencia, diría yo, informal, no formal, y ese es el punto, formalizar la competencia, ¿ya? Y en cuanto a la liga van a tener mayor desarrollo y mayor incidencia en el desarrollo del voleibol chileno cuando logremos hacer lo que respondió Daniel en la pregunta anterior, o sea, mejorar los niveles de cada equipo, ¿cierto? Ojalá de clubes, y tener visualizado bien cuál es el modelo que queremos perseguir. Entonces, yo creo que hay instancias donde se han hecho esfuerzos por mejorar la competencia. ¿Son insuficientes? Podríamos evaluar eso, ¿cierto? Pero yo creo que siempre es bueno unificar los esfuerzos para el desarrollo del voleibol chileno. Yo quiero agregar una sola cosa más. Los estamentos son muchos que organizan el deporte, pero los jugadores son siempre los mismos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que nosotros estamos
queriendo que el mismo jugador juegue en la selección de Chile, juegue para su universidad, juegue para su club, juegue para la selección universitaria, juegue para la pichanga con los amigos, vení, dame la mano, que jugamos un partido el domingo. Y ese es, para mí es uno de los problemas que tiene el vóley chileno. Y lamentablemente nosotros como entrenadores, nosotros hablo de la selección, solo tenemos injerencia en uno de los estamentos que es la federación, no tenemos injerencia en ninguno de los otros. No solo no tenemos injerencia, sino que en algunos casos hasta se nos carga de culpa porque no desarrollamos los otros estamentos del vóley. Cuando solamente nosotros entrenamos no sé, yo entreno 14 jugadores que integran la selección adulta. No creo que pueda ser el responsable de que las ligas universitarias no se desarrollen, entrenando solo 14 jugadores, entendiendo que algunos van al colegio, otros ya dejaron la universidad, y solo 8 o 9 están todavía participando de su carrera universitaria. Bien. Nicolás Dreisdel. ¿Se puede entender que el proceso de categorías de base hacia el equipo adulto es piramidal? Y si es así, ¿qué porcentaje aproximado de jugadores sub-21 se proyectan para llegar a disputar titularidad en el equipo adulto a mediano y largo plazo? Bien, hoy estamos ante una situación nueva para nosotros. Y es que los jugadores de las selecciones menores ven muy difícil su acceso a la selección adulta. ¿Por qué? Porque tenemos una selección adulta joven con una experiencia muy grande y con un futuro por delante en esa selección de varios años. Entonces, hay muchos jugadores con posibilidades que se autolimitan y dejan la selección antes de probar si pueden ser parte de la selección adulta. Eso es algo a lo que nosotros nos estamos enfrentando, que es nuevo, que estamos hablando con los jugadores y que queremos ver la manera de poder tener torneos alternativos en los que no armar una selección B, pero sí donde una selección pueda intervenir en un torneo y otra selección con jugadores más jóvenes en otro. Tenemos algunos jugadores muy importantes, muy interesantes, que vienen surgiendo, que ya están incorporados por lógica consecuencia a la selección adulta, que son Vicente Ibarra y Vicente Mardone, y se presentan en la selección menor 2 o 3 jugadores en los cuales tenemos cifradas esperanzas en que puedan aportar a la selección adulta, pero claramente cada vez poder hacer esos cambios se hace cada vez más complicado. Daniel, ¿se puede participar así en forma directa sin el chat? No entendí nada. Hola. Se corta. Tiene silenciador. La pregunta es para vos, Beto, no es para mí. Preguntó si se puede hacer la pregunta verbalmente, no escrita. Ajá. Jaime, te pedimos que la escribas, por favor. Primero porque se escucha muy mal y segundo para mantener el orden, por favor. Loreto, desde Aysén. Se agradece la consideración respecto a la regionalización. En Aysén hay poca competencia y poca preparación de entrenadores en la región completa. Bueno, gracias, Loreto, por estar con nosotros. Héctor Sánchez, como entrenadores de clubes, ¿dónde tenemos jugadores de universidades y liceos? ¿Cómo podemos mejorar el rendimiento? ¿En qué enfocarnos específicamente? Ya que tenemos diferentes niveles técnicos, tácticos y edades. Daniel.
Y es complicado. Por suerte no tengo yo el problema, ¿no? Pero primero entrenar por grupos de nivel. Si hay muchos niveles distintos, tratar de, no de separar el grupo, porque por ahí no tenemos lugar para separar los grupos, para que entrenen en distintos horarios, pero sí ponerlos por nivel en algunas ejercitaciones, como para que no se frustren aquellos que vienen un poco más atrás. Después, salvando las posibles distancias, en todos los equipos hay desniveles de ejecución técnica y de ejecución táctica. Una de las posibilidades es la que dije anteriormente. La otra es lo que yo digo siempre, y es que tenemos que tener paciencia. Los entrenadores, por un lado, y los jugadores que participan de ese entrenamiento, por otro. ¿Por qué? Porque es muy difícil, sea para nosotros, entrenadores, tener un jugador que te tira para atrás mucho el entrenamiento. También es muy difícil para los compañeros, pero posiblemente si no estuvieran esos jugadores tampoco podríamos armar un equipo. Entonces lo que hay que tratar de hacer es de tener una primera parte del entrenamiento donde puedan participar todos, de hacer un entrenamiento que trate de nivelar a aquellos jugadores que más difícil la tienen, para después pasar a una parte de juego en donde se verá la manera de poder rotarlos como para que puedan mejorar paulatinamente de nivel. Ojalá haya ayudado. Profesor Gonzalo Landeros, saludos desde Antofagasta. Muchas gracias. Es importante tener estas instancias de hacer que los entrenadores que somos de región nos sintamos más cerca de la selección y así poder ir alineando nuestro trabajo de las categorías de base con el lineamiento o estilo de trabajo que se hace a nivel de selección. Bueno, gracias a ti, Gonzalo, por estar. Después, Simón Guerra, ¿qué puede hacer un entrenador que no tiene las posibilidades de viajar al extranjero para mantenerse actualizado? Bien, hoy es muy sencillo. ¿Sí? Antes era mucho más difícil. Hoy uno puede hacer cursos por online. 2 del cuerpo técnico están haciendo cursos online en un curso de otros países. Así que hoy es muy sencillo. La parte de capacitación ahora es mucho más fácil que años atrás. Hay muchísima literatura dando vueltas por la red. Muchos entrenadores conocidos dando clases o haciendo charlas. Y otra de las cosas, claramente, es poder conversar con otros entrenadores. A mí me ha ayudado mucho en mi capacitación y en mi mejora como entrenador poder hablar con colegas míos, sea cuando empecé, que ahora yo sigo hablando con colegas de algunas cuestiones que yo voy viendo en los entrenamientos. Ver partidos ayuda mucho a ver cómo se está jugando y a ver qué cosas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico, puedo hacer con mi equipo, y conversar con otros entrenadores ayuda. No todo está en el exterior, aunque ahora no hace falta irse para ver partidos internacionales. Uno se puede suscribir a la FIB y se ve todos los partidos de la Nation League, del Grand Prix, de la Nation League femenina. Se puede suscribir a la Chevy y ver partidos. Hablar con entrenadores es la otra manera. Hacer cursos es la mejor manera de capacitarse. Sí, Daniel, disculpa. Sí. Y también un elemento importante que nosotros hemos repetido insistentemente es que las puertas de la selección están abiertas. Ya el CEO está abierto para que podamos interactuar, y cuando la selección sale a región
porque también tenemos ese objetivo. Esperamos que también los entrenadores del área también se puedan acercar a conversar con nosotros, ¿ya? El interés siempre está por parte nuestra de poder tener contacto con nuestros colegas, porque sabemos que estamos todos en esta misma tarea que es el desarrollo de nuestro vóley. Y una de las cosas que decía Daniel, lo del suscribirse a las páginas de la FIB y de la CHEP, en este momento son gratis. ¿Ah? Están abiertas, no me acuerdo si hasta agosto o septiembre, entonces uno crea el usuario y la contraseña y ve todos los partidos sin pagar nada. Y la Bundesliga de Alemania por Facebook todos los días está subiendo partidos. ¿Ah? Así que es un buen momento, hay que aprovechar eso. Pregunta de Jorge Facchini. Perdón, Beto, Sí. Beto, perdón. Después Memo les va a poner en el chat varias web en donde se puede ver cursos de entrenadores, pequeños videos en donde se ve la técnica. Ayúdame, Memo, en eso. Bien, pregunta de Jorge Facchini. ¿El desarrollo interno nacional aporta en calidad y cantidad a los requerimientos de las selecciones de base? Iván. Muy buena pregunta, profesor. ¿Ya? La verdad que estamos en un proceso bastante complicado, estamos en una permanente búsqueda de talento, ¿ya? Y en ese sentido no es una crítica al sistema. El biotipo que nosotros estamos buscando es un biotipo que lamentablemente nuestra población es escaso. Ya no es un tema de trabajar con aquellos jugadores que tienen ciertas condiciones técnicas. El apellido nuestro radica en la estatura, la envergadura. Entonces con esa variable también se nos hace un poco más complicado el tema de la captación, ¿ya? Nosotros insistimos que no estamos para criticar o decir que está bien, que está mal. Nosotros confiamos que todos hacen un esfuerzo para mejorar. Y así como la selección tiene dificultades para desarrollar su trabajo, porque también la tenemos, ¿cierto? Porque nuestros jugadores son pocos los que tienen dedicación exclusiva para nuestra selección. Todos tienen actividades paralelas. Así que entendiendo eso, también entendemos que los profesores, los entrenadores de colegios, de clubes, de universidades también tienen dificultades para conformar sus grupos de trabajo. Así que el llamado es justamente a unificar el criterio y también a entender que desde una plataforma se puede mejorar en virtud del resultado que todos queremos, ¿ya? Así que claramente nosotros tenemos siempre el deseo de contar con buenos elementos y que sean propensos al trabajo de la exigencia del alto rendimiento. Pero tenemos que incansablemente buscar cada día más jugadores y es el deseo siempre de los cuerpos técnicos estar buscando donde sea aquel jugador que pueda sumarse a los trabajos de formación. Bien. Alexis, en los 2 últimos años, Chile no ha participado en el Sudamericano de Clubes y ahora también la Copa Libertadores. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Cómo podemos ayudar todos para que Chile sí presente un equipo a nivel sudamericano, lo que ayudaría a subir el nivel de competencia y un objetivo importantísimo para poder lograr el nivel de nuestros jugadores chilenos? ¿Cómo ven este tema? Daniel. A mí me gustaría que participen los equipos chilenos. Me imagino que será un problema económico. No soy el más indicado para decirlo, pero claramente ayudaría muchísimo que pueda participar. Ir al Sudamericano no es tan caro como participar de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores ya se juega en 2, 3 lugares distintos, pero ojalá nosotros pudiéramos tener a los equipos chilenos compitiendo a nivel internacional. Eso nos daría, primero, mayor experiencia a los jugadores, mayor experiencia a los entrenadores, mayor roce internacional, y sin duda que motivaría muchísimo más a los equipos a poder entrenar y jugar cada vez mejor para poder participar de los sudamericanos. Me parece que en gran medida no se sabe a lo que se renuncia.
Sí, nosotros hacemos memoria, posiblemente aquellos entrenadores que tengan más años y que hayan participado de muchos torneos, por ejemplo, en los torneos Providencia, ¿sí? Recordarán la evolución inmediata que tiene un jugador con respecto al primer partido y al último. Digamos, cómo cambia un jugador después de jugar 5 partidos. Es otro jugador. Si hacemos recuerdos, yo recuerdo torneos que he jugado con el equipo empezando de una manera y terminando con otra, nada más que por jugar 5 partidos consecutivos. Cuando como entrenadores o como club renunciamos, evidentemente no hablo de un problema económico, no me meto, pero cuando nosotros como club renunciamos a una competencia internacional, estamos evitando que nuestros jugadores evolucionen de una manera excepcional. Entonces habría que pensarlo más. En algún momento los clubes que renunciaron hasta tenían pagada la mitad de los pasajes en algunos casos. Así que habrá otras razones que yo no conozco, que puedo en algún punto especular, pero no corresponde. Raúl, muchas gracias por tus buenos deseos y bueno, todos esperemos que el éxito llegue pronto. Gracias, Raúl. Jaime Grimal, ¿cómo evalúan el desarrollo físico o voleibolístico de los jugadores de recambio? ¿Van notando diferencias cada año? ¿Por qué la madurez en estos aspectos es tardía? Considero que se entrena muy bien la selección, pero finalmente el volumen de juego, especialmente de los suplentes, es limitado. En este aspecto, el desarrollo de la liga me parece fundamental para que los jugadores seleccionados puedan mostrar y compartir sus progresos. ¿Qué opinas, Daniel? Traté de responderlo un poco antes, es verdad. Primero ahora entiendo por qué quería decirla verbalmente y no escribirla, porque se debe haber tomado su tiempo. Pero sí, hay diferencia producto de la cantidad de partidos que tienen los titulares con respecto a los suplentes, sean o de la edad o de menor edad. Por eso estamos tratando de generar otra instancia para que esos jugadores tengan más partidos. La participación en la liga es fundamental, por eso es que nosotros desde nuestro lugar de entrenadores, que no somos ni más ni menos que eso, somos entrenadores, somos los entrenadores de la selección, no tenemos injerencia en la decisión de cómo se hacen los torneos, cuántos partidos se juegan. Nosotros solo sugerimos, yo tengo la idea de que se debiera regionalizar la liga debiera ser de no menos de 6, 7 meses, se debiera jugar local y visitante, y el ganador debiera ir a jugar el torneo sudamericano. Y primero y segundo, participar de la Copa Libertadores. Para mí ese es el torneo. El primero sale campeón, el último desciende. Y claramente, si tuviéramos un torneo como ese, nuestros jugadores jóvenes, yo estoy seguro que tendrían lugar en ese torneo. Nosotros como entrenadores no estamos pensando en el recambio. Nosotros estamos pensando en incorporar más jugadores a nuestra selección. Y eso viene retardado claramente porque la posibilidad de participar directamente en los partidos es muy difícil. Por eso estamos tratando de generar otras instancias en las que esos jugadores puedan ser incorporados. Tenemos mucho interés en que los jugadores jóvenes con posibilidades puedan jugar, pero a veces, ¿qué es lo que nos pasa? Que esos mismos jugadores muchas veces son incorporados a los clubes y no juegan. Por ejemplo, porque son muy jóvenes y claramente cometen errores todavía. Entonces, evidentemente, también hay en eso donde los entrenadores que se llevan a esos jugadores deben un poco entender
que la madurez de un jugador joven lleva un poco de tiempo y que a lo largo del entrenamiento, del torneo seguramente ese jugador va a evolucionar y si le dan esos primeros 2 o 3 meses de partidos, puedan mejorar su juego y serán seguramente fundamentales para sus equipos en ese mismo torneo y luego lo serán para nuestro seleccionado. Bien. Gonzalo Gómez, ¿existe algún calendario Gracias, por parte... Daniel. Muy bien. ¿Existe algún calendario por parte de la federación para que la selección pueda entrenar en diferentes regiones? Daniel. Primero lo tenemos que dividir en el seleccionado adulto y las selecciones de base. Las selecciones de base siempre están disponibles para ir a entrenar a región, siempre están disponibles. Y siempre están dispuestas para ir a entrenar. ¿Qué es lo que nos pasa? Primero tenemos que tener en cuenta el periodo del año, ¿sí? Cuando se hacen los torneos es un momento en el que no se puede ir, pero sí, previo a ello, si tuviéramos el torneo en agosto, ¿sí? Hasta julio, la selección podría ir a entrenar, a concentrar a cualquier lugar donde fuese invitada. ¿Y por qué digo invitada? Porque la federación no tiene recursos propios para llevar a los seleccionados a la región. Entonces necesitamos que nos inviten desde todo punto de vista. ¿Cuál es la manera que nosotros tenemos de devolver esa invitación? Nuestros entrenadores llegan un par de días antes para entrenar a los grupos de la región a la que nos invitaron. Incorporamos 2, 3 o 4 jugadores de la región a los entrenamientos de ese seleccionado que va. Damos charlas en el lugar al que nosotros vamos a concentrar. Evidentemente, no sé si esto cubre las expectativas económicas de aquellos que nos llevan, pero sí es nuestra manera de estar disponibles para que nos inviten. Evidentemente, porque ya nos ha pasado en otros lados, también hay un límite, ¿no? Nosotros vamos a entrenar a una región y hay veces que yo he ido a dar una charla a 150 kilómetros del lugar donde fue a entrenar el equipo. Bueno, tenemos que poner un límite. A que sea media hora, 45 minutos donde nosotros estamos. Pero no tenemos ningún inconveniente, ningún problema en cada vez que vamos a algún lugar hacer esto que yo estoy diciendo. ¿Cómo hay que concertarlo? Hablar con la federación o con cualquiera de nosotros. Nuestro teléfono y nuestro mail son de común conocimiento de todos ustedes, y en algún punto poder agendar todo eso a lo que nos puedan invitar, entendiendo también que los jugadores de divisiones menores van también al colegio. No es que, bueno, yo tengo estos 10 días y podemos disponer de un día para el otro para ir. No, lo tenemos que hacer con tiempo porque esos jugadores deben organizar también el calendario escolar. Pero agradecemos todas las invitaciones que nos hagan. Comentarios sobre el tema de jugadores jóvenes. Gonzalo Infante dice, en el Moro jugaron los jóvenes y mal no le fue. ¿Sí? Y tenemos un saludo de nuestro presidente. Saludos a todos y todas los técnicos del vóley chileno y felicitaciones. Nos dejó escrito acá un saludo. Bueno, no veo más preguntas. ¿Algún comentario final, Daniel? Sí, de mi parte agradecerles. Para nosotros es muy grato comunicarnos con ustedes. Lamentamos que la pandemia nos haya enseñado esta manera de comunicarnos, no la habíamos encontrado antes, pero nosotros siempre quisimos comunicar que el cuerpo técnico de la selección está abierto para todos ustedes.
Yo siempre he dicho desde el momento que llegué que la selección está abierta, que pueden acercarse al CEO a vernos entrenar, a compartir con nosotros. Y creo que debemos tener el récord de no asistencia de entrenadores a ver nuestros entrenamientos. Así todo, insistimos en que vengan a vernos entrenar. No encuentro la manera de ser más franco. Nosotros los queremos en el gimnasio con nosotros. Cuando se hacen los cursos, yo siempre he tratado de incorporar a los entrenadores a los entrenamientos, a que escuchen qué es lo que nosotros le decimos, qué es lo que corregimos, a que nos ayuden a tirar pelotas, a que estén de cerca y que nos vean entrenar. Porque creemos que es la mejor manera de aprender. Ver entrenar a los mejores, no por nosotros, sino por los jugadores, y saber que desde hace más de 10 años la selección es una selección de puertas abiertas. Nosotros nos gusta y nos es grato compartir con ustedes cualquier charla, cualquier comentario, cualquier cosa que quieran decirnos de lo que es nuestra selección, que es la selección de todos nosotros. No es ni de la selección mía, es la selección de todos nosotros. A mí me toca hoy dirigir la selección en unos años, ojalá que dentro de varios, le toque a otros. Pero nosotros estamos felices de tener contacto con todos ustedes. Para nosotros es un gusto estar en contacto con todos. Y digo todos en mayúscula. No nos gusta la exclusión, no nos gusta hablar entre pocos. Todo nuestro material está abierto para que sea compartido en la región a la que ustedes pertenezcan. Y como escuché por ahí a uno de nosotros dando una charla, me enojaría mucho que tuvieran esa información y no la compartan. Para nosotros, realmente, la selección la hacemos todos, realmente. Así que les agradezco la participación. Y dejamos abierto este momento para, si así les parece, reunirnos un jueves cada 15 días, ya con algún tema en particular que podamos tratar. Si recibimos algunas sugerencias de temas que les interesen y hacemos de eso una tabla de posiciones para seguir hablando como entrenadores de cuáles son los temas que más interesan, tenemos en la cabeza poder juntarnos cada 15 días a esta misma hora, teniendo 20 minutos para cada una de las áreas que sea invitada a hablar o que tenga un tema particular en el que hablar. Bueno, muchísimas gracias. Quería acotar algo, que el privilegio que tenemos de que la selección sea abierta, ¿no? Tenemos que aprovecharlo, ¿sí? En todo el mundo eso es muy difícil. Son muy quisquillosos, ¿no? Y juegan a esconder todo, ¿bien? Entonces, la posibilidad que se nos da acá tenemos que realmente aprovecharla, ¿no? Y bueno, llevar eso y aprender y llevar los conocimientos a nuestro club, ¿bien? Les queremos agradecer, ¿no? Hasta esta hora. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y las propuestas de los temas a hablar a los mails donde se inscribieron, por favor. ¿Bien? Así que muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a todos.